La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Fidel lo decía hace unos días que lo visité. Chávez, cuiden la revolución bolivariana, cuídenla, porque de esa revolución depende el futuro de toda América Latina. Y del futuro de toda América Latina pudiera depender el futuro del mundo. Vean ustedes la responsabilidad de nosotros y del Partido Socialista y de los delegados y delegadas de la vanguardia del partido. Una responsabilidad que se pierde de vista. No podemos fallar. No podemos fallar. No podemos fallar. Al rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria. Patria, la patria. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, blog hermano de Trinchera de Rosas, blogspot.com. Estamos en las radios Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Radio Emisora Cultural de San Antonio en Miranda y en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas, Radio Catabre, Voz de la Libertad y Radio Unión. Estamos en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @elaradoyelmar. El 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Recibimos de Gustavo Pante algunos y de Milka también. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Toby pruebe? Perfecto. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Arrancamos con el comandante, ¿no? Arrancamos con el comandante. Bueno, ya está probado, Toby, tranquilo. Mira, estoy leyendo acá la portada de Últimas Noticias. Dice, emisario de Obama vino en son de paz. La canciller Delcy Rodríguez se reunió con Thomas Shannon. El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos trajo un mensaje de su gobierno, enviado por Kerry, por el amigo Kerry. Y yo pensaba... Amigo ratón del queso. Amigo de alguien que no voy a nombrar. Nada, hay una foto por ahí abrazado. ¿No? ¿Ustedes no la vieron? Uh-huh. Yo la vi. Mirá, hay algo que yo quería decir que creo que es muy preocupante y que confirma esto que venimos diciendo de cómo la claudicación de la vanguardia, de la dirección revolucionaria, termina de permear en las bases. Vino Shannon, el emisario del guerrerista Obama que hasta ayer nos estaba llevando a la guerra. Vino, se reúne con el gobierno, pero independientemente de la reunión con el gobierno, y no hay ni una pinta en la calle, ni una pancarta en el aeropuerto, ni una marcha, ni un colectivo que se pronuncie, nada. Es escandaloso. Horrible. Pero usted no puede... Porque una cosa es que el gobierno lo reciba, está bien, el gobierno lo recibe, lo podemos discutir. Pero ¿y el pueblo? ¿Y la masa? ¿Y el partido? ¿Y la militancia? Brilla por su ausencia. Una masa no moralizada, no movilizada, no tiene razones sagradas para mantener la lucha contra el imperio. Lo que corrobora que la firma no moviliza y la firma era una estafa. No crea conciencia. 8 millones de firmas y ni siquiera salen dos tipos a decir, mira... Shannon, vete para la mierda. Vete para la mierda. Ahora fíjese, habría que acordarse de Moscoso. ¿Tú te acuerdas, Humberto? Estos no, pues estos son muchachos. Saturno. No, Saturno estaba en el monte. Dele pues. ¿Tú te acuerdas de Moscoso? Relate. No me acuerdo.
No. ¿Por qué dice que sí entonces? Porque me sonó mucho ese nombre. Moscoso era embajador de los Estados Unidos aquí. Ajá. Y se mete para la Universidad Central de Venezuela, la gloriosa, no esta. Se meten ahí y le cae aquella poblada de estudiantes revolucionarios, antiimperialistas de verdad en los hechos, sin firma, candela. Queman el carro de la embajada y le sacan un maletín, ¿entiendes? El maletín que llevaba Moscoso ahí. Ese maletín, en menos de pocas horas, termina en las manos del Che Guevara en Punta del Este, donde tenía una reunión similar a esta de Panamá, para cuadrar como el capitalismo de aquí. Aquello se llamaba la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, ¿cierto? Sí, claro. Eso es antiimperialismo, pero te cuento otra. Estaba Kennedy, ¿no? Sí. Ajá. Sí, Alianza o sea, un demócrata como ahora. Sí, Alianza para el Progreso, un Obama catire. Pero fíjate tú, un pueblo que está dando lecciones de verdad, chicos. Sí. Pero cuando llega Nixon, ¿tú te acuerdas cuando llegó Nixon, Humberto? Claro. ¿Tú no te acuerdas de nada ahora? Entonces fíjate tú la cosa. Llega Nixon, chico, y le caen a piedra. Y lo rodean de tal manera que Estados Unidos mueve un portaaviones para acá. Eso era antiimperialismo. Oye, pero fíjate, un helicóptero lo rescataron. Sí, pero fíjate qué emblemático. Fueron estudiantes. Unas firmas, llega un americano, pasa nada. No es un americano cualquiera. Es un enviado de Kerry. Mira, en aquella época había una resistencia antiimperialista de verdad. Fíjate tú que ahí estaba la guerra de Vietnam, y en Vietnam agarran a un muchacho y lo van a fusilar a uno de esos. Guy Van Troy. Y aquí secuestran a Smollett, un coronel de la embajada. ¿Entiendes cómo es? Pidiendo que suelten a aquel. Eso es solidaridad, internacionalismo. Ahí está. Ahora no aguantan horas, ni siquiera un día. No, en horas se entregan. Mira, y más de 40 años después, que fue a Chávez allá, recordaron ese evento, lo agradecieron en Vietnam. El general Giap, Ajá. El general Giap le dieron, mire, este es el presidente de Venezuela. Entonces digo, los que secuestraron a Smollett. Está muy bien. Y Chávez se sintió orgulloso de ser heredero de esa gente, de ese antiimperialismo. Bueno, allí, acabamos de oír a Chávez. Y además de eso, la pasión revolucionaria que para aquel entonces permeaba a la sociedad venezolana y a la caraqueña fundamentalmente, se manifestaba también cuando vino Fidel, que es todo lo contrario al enfrentamiento contra el imperio, la pasión, el amor. Cuando vino en el 59. En el 59. Un pueblo motivado por el triunfo de la Revolución Cubana, por la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, buscando la construcción de una sociedad distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces la gente le dan ese tremendo golpe que nos dieron a nosotros, que es esa traición al camino de Chávez, al socialismo, y hay un profundo escepticismo que es enmascarado con firmas y con pases de televisión y con cositas raras. Sí, una respuesta de aparato. Con bambalinas. De aparato no, de sinvergüenza. Bueno, y de aparato también. Aparato sinvergüenza. Mira, y también que falleció recientemente Paul del Río, participó del secuestro de Di Stéfano, que sería como secuestrar a Messi ahorita. A Maradona, sí. O a Maradona. Sí, uno de los grandes de la historia. No, chicos. O a Cristiano Ronaldo. No, pero ven acá, lo de Di Stéfano fue un problema interno, político nuestro. Pero la dimensión de lo de... El coronel Smollett. Era un internacionalismo, chico, Claro. increíble. Listo, dicho esto, hechos estos comentarios, vamos al texto rojo de hoy, texto que hemos intitulado La construcción del socialismo es la tarea más importante de la humanidad. De la construcción del socialismo depende la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. De eso no cabe la menor duda. Si la especie continúa por el camino del capitalismo, no hay esperanza para nadie, para nada vivo. Todo desaparecerá. No, y parece ya diariamente se ven señales del cambio climático. Sí. Lo menos eso en Estados Unidos, que una sequía tremenda, que lagos enteros secándose, y lo del fracking y la contaminación que genera, que ese es el capitalismo. Sí, la situación que está ahí reflejada en varios portales en los Estados Unidos sobre la situación de sequía en California.
incluso con estudios en donde en muy pocas décadas no va a haber agua en California. Y recordemos que California es la zona de los Estados Unidos donde, o sea, de la que depende el ganado y el huerto, la agricultura. ¿Y de dónde van a sacar agua? Pero ese es el mundo que se avisora y del que siempre hablaba el comandante Chávez, que no solo tiene que ver con el tema de la guerra, pero que seguramente nos va a llevar a guerras por los recursos hídricos, por el agua. El área cultivada de California es más grande que el resto de todo el país. Exactamente. Es que en el capitalismo, con su avidez y ansiedad de consumo, ellos no toman en cuenta lo que está ocurriendo en el planeta. Fíjate tú, con la extracción minera, la cantidad de niños hoy en día que padecen de cáncer, niños, familias completas, sobre todo en zonas rurales, los químicos que se utilizan para la fertilidad de las plantas, inmediatamente eso van a... El glifosato, el glifosato, que es un veneno que echan, que fabrica Monsanto y que viene con el paquete tecnológico que compraron muchos de nuestros países y que están atados de por vida, está generando en las zonas rurales de nuestros países, Brasil, Argentina, Chile, malformaciones congénitas de manera impresionante, invisibilizada además por toda la prensa mundial. Pero fíjate, ¿por qué algo tan evidente en el mundo ya? Nosotros tenemos que estar repitiendo, mira que el fertilizante y que la mina y que ¿por qué? Porque el aparato de formación, de información, de formación, ¿verdad? El aparato de transmisión de la cultura del imperio no se ocupa de eso más, lo apagaron. Entonces, nosotros estamos ocupados es de tonterías. Eso es lo que se quiere decir en esa columna. Nosotros estamos pendientes de unas parlamentarias y pendientes que si las parlamentarias son ahorita, que si son después, de que si allá en la cumbre esta. No, y lo de la cumbre, viene un artículo de Rosa Natalia espectacular. Ojalá tengas la difusión que se merece sobre la cumbre en Panamá o la cumbre de las Américas, que es de esa cumbre en las que uno puede decir con absoluta franqueza y responsabilidad que vamos hacia el abismo, porque es una cumbre capitalista, donde el capitalismo sale fortalecido. Entonces, ahí quería llegar yo. ¿Usted tiene el título del artículo? El artículo de Rosa se llama "En la cumbre capitalista, los reformistas hacen un show y entierran al socialismo". O sea, que los reformistas se pliegan. No, hacen un show y pelean y sacan una... Se caen a sillazo. Y se caen a silla y tal, pero el grueso de la reunión es una reunión de empresarios dirigido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por el BID. Y esa reunión de la cumbre es para reacomodo del capitalismo, siempre ha sido así. Pero fíjate qué interesante. Más allá de los datos, que eso ya dentro de poco no va a haber que decirlo, se inundó la Guaira. Listo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El problema es el capitalismo. El sistema. La destrucción del planeta tiene otro nombre que es capitalismo. Y hacen una cumbre para impulsar el capitalismo y nosotros vamos para allá. Vamos para allá, no a decir eso, como Fidel lo dijo hace 20 y tantos años. En Río. Sino a cuadrarnos a ver qué nos toca en el festín de la destrucción del planeta. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya con Chávez estuviéramos en un nivel de oponernos a eso. ¿Verdad? Ahora te digo una cosa increíble, y una vaina muy seria. En Aragua hay pancartas que hablan de el Chandón de Aragua, que es la zona más contaminada del mundo. Sí, donde hay hasta zombies. Y ese pendejo que gobierna ahí en Aragua, ¿verdad? Ecocida, proponiendo eso públicamente, tiene ínfulas de ser candidato a la presidencia. Sí. No, hágame el favor. Pero con esa declaración le quedó una toronera en el ala. No, porque es que es la falta de conciencia de la masa. Tú no ves que Capriles le dice, no nos ocupemos del mundo, ocupémonos de nosotros. Sí. ¿Qué nos importa el planeta? Buscando el egoísmo, que es la base de todo esto. Mire, y el tipo gana. Nadie le dice nada en Aragua. Mira ahí, otra cosa, nadie, chico, ni le tira una bomba de esas de pintura a la pancarta, por lo menos una protesta, chico, una pinta encima. No, hay inconsciente. Hay una desinformación, además de la falta de conciencia política, ideológica, hay muchísima desinformación, porque el gobierno mismo ha contribuido
a que nosotros creamos que Shandong va a ser, que es un paraíso. Que China es el modelo a seguir. Claro, exactamente. Bueno, por cierto, y vienen todos los empresarios y dirigentes del Partido Comunista de China enflusados. Y a la gente le gusta esa cosa porque nosotros la prestigiamos. Sí, sí. Y la excusa que utilizan es que hay que desarrollar las fuerzas productivas para llenar los anaqueles de los centros comerciales de cuanta pendejera no necesita realmente la masa. Exactamente. La mayor amenaza de la especie humana es la especie humana misma. Somos un milagro de la vida y también una maldición. Podemos ser equilibrio y también perdición de la vida. La especie conquistó la capacidad de pensar, de imaginar, el libre albedrío y, con esta facultad, liberarse de las limitaciones de la naturaleza. Pudo construir una herencia, ya no solo genética, sino cultural, de entrar en un mundo único de la especie humana, donde el destino dependerá de su propia voluntad. Carlos Maren comenta, creo que en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, eso mismo, que el hombre en el capitalismo está enajenado, pero tanto ricos como pobres. Pero claro, que uno con una posición más cómoda, que son los ricos, pero están enajenados. Fíjate un dato. Que unos mueren de hambre y otros mueren de colesterol. El fetiche del capitalismo, del capital, que termina atrapando a la especie humana. No, pero el hombre llega a tal locura en el capitalismo que hay una noticia la siguiente, que se van a derretir los polos. Entonces, en vez de preocuparse los capitalistas por eso, dicen, no, se van a abrir nuevas rutas de comercio, los minerales que van a salir de allí, no, señores, se va a inundar el planeta. Pero la enajenación en el capitalismo es total. No, y se están acabando las especies allá en el polo. Los osos polares andan ya marrones, porque aquello es un barrial, y las focas no encuentran cómo alimentarse. Hay un oso que ya desapareció, el último ejemplar de un tipo de osos que ya no los vamos a poder ver más. Sino en los museos. Desde el principio de la historia, la voluntad social de la especie fue confiscada por un segmento de ella. La sociedad se fragmentó, se dividió en poseedores, dueños, explotadores y esclavos, siervos, despojados, marginales. De esta manera, el objetivo social derivó hacia la meta egoísta de un segmento social. En miles de años de fragmentación, la humanidad perdió el control de su destino. Surgió una fuerza que le es extraña y que la domina. Creó un falso Dios insaciable en la búsqueda de compensación material. Claro, fíjate tú, la voluntad social, es decir, la voluntad de la sociedad, fue cambiada por la voluntad de los capitalistas. De un grupo, ¿verdad? De un grupo, sí. Pues en este caso los capitalistas. Y el lucro, la búsqueda del lucro sustituye cualquier búsqueda de felicidad y de bienestar y tal. Eso está eliminado. Entonces, la masa, fíjate este mecanismo, la masa presiona a los gobiernos para que le satisfagan las necesidades creadas por el capitalismo. Si no, no votan. No voto por ti. Las hizo suyas. No firmo. Sí, pero entonces fíjate tú, cuando sustituyen la dictadura, que no tenía que ver con la voluntad de la masa, ¿verdad? La sustituye por la democracia burguesa, es para que satisfagan, ¿verdad?, las necesidades de la masa manipulada. ¿Está claro eso? Sí, bueno, claro. Entonces fíjate tú, un círculo vicioso, un círculo infernal, ¿verdad? La masa produce los dirigentes que la van a ir acercando a la destrucción. Al abismo. Al abismo. Sí. Okay. Y los medios, que en la época de Marx no tenían el poder que tienen. A la iglesia. Sí. O sea, la iglesia se limitaba al espacio de la iglesia, pero no era transnacional. No los medios, los instrumentos de cultura masiva del imperio nos llevan a un tipo de conducta. Fíjate tú una cosa. Escribimos nosotros a favor del secretario general de Mérida, Luis Martínez, ¿verdad? Sí. Lo único que decimos nosotros, oye, investiguen cómo van a estar echándole a este es un señor que tiene unos antecedentes que no son criminales. Investiguen eso antes de andar lanzando cosas. Tirando piedras. No, yo vieron los Twitter en contra de uno, de la maldad, la telenovela, la serie de televisión, ¿verdad? Entonces, acusando, ¿por qué lo defienden? No sé qué, ese es un corrupto, ya está linchado, el pobre negro. Sí, pero no pueden decir nada de uno.
Pero fíjate tú, los medios, bueno, que eran aquellas cosas que criticamos mucho y todavía, así es que se gobierna cuando están linchando a una persona. Hay una anécdota que llega Chávez, estaba en el Teresa Carreño, y preguntó dónde está Luis Rodríguez, ministro de Petróleo y estas cosas. No está ahí. Mira, me hacen el favor y me lo amonestan a Luis Rodríguez, no sé qué y tal. Entonces la masa, así es que se gobierna. Resulta que Chávez había mandado a Luis Rodríguez una misión en el extranjero y se le había olvidado. Pero tú te das cuenta cómo la masa, bueno, así crucificaron a Cristo. Sí. Pero él lo mencionó en la ocasión, después se dio cuenta. No, pues Chávez era un grande, padre. Cuando vio esa masa enardecida. No. Y así le hicieron a Tarek Tarek William Saab. Oye, que Tarek William puso en Anzoátegui una banderota en la entrada, chico. Pero este por una pancarta, el otro Tarek es Chandón, por favor. Bueno, entonces, pero así le hicieron a Tarek lo mismo por unos huecos en la calle, que no sé qué y tal. Y Chávez rectificó también. Dale, pues. Avance. Al principio se trataba de una lucha entre los humanos. Las guerras eran frecuentes, se buscaban ventajas materiales, conquistar territorio, rapiña, esclavos, luego mercados. Con la llegada del capitalismo, la fragmentación se hizo más sofisticada y más perjudicial. Ya la guerra no solo fue de todos contra todos, ya el hombre no fue lobo del hombre, sino que apareció otro peligro aún no valorado en toda su dimensión: el hombre contra la naturaleza. El impacto sobre la naturaleza de la destrucción humana. Hasta hace poco, los grandes pensadores del mundo temían que era la guerra la principal amenaza de la especie. Se hablaba, y aún se habla, contra la guerra atómica. Esa es una amenaza real, pero no es la principal. La amenaza a la naturaleza es similar o mayor que el temido invierno atómico, y, por desapercibida, sigue su camino silencioso hacia el punto de no retorno. El dios capitalista, el culto al lucro, que ha creado una sociedad capitalista que se controla, se perpetúa, se reproduce a sí misma, tiene eficaces sistemas de protección, impide la defensa, la rectificación de la agresión a la naturaleza, y así la especie inconsciente es su peor enemiga. El capitalismo no podría funcionar si la sociedad, los pueblos, las personas no creen que esa es la única manera en la que se puede vivir, incluso destruyendo la propia naturaleza, porque no es percibida esa destrucción. El sistema de propaganda no sí, porque la fragmentación es enorme, porque nosotros estamos no solo ya escindidos de la naturaleza, sino escindidos de nosotros mismos. Zancudo está hablando de que los polos se derriten. ¿Y dónde se derriten los polos? Bueno, no, eso no es conmigo. Claro. Eso no, es que se va a inundar todo California y bueno, que se inunde. No, ahí se busca la manera de lucrar con eso. Sí, exactamente. Bueno, los datos son muchísimos. Pero la eficacia del capitalismo es que impide que nosotros nos veamos como un todo. Sí, es la fragmentación y el egoísmo. Claro, o sea, la eficacia de la alienación. Pero ahora fíjate tú una cosa, que era lo que decía Saturno fuera de cámara, cómo el capitalismo ha ido copando al planeta. Cae China, cae la Unión Soviética, Vietnam, y una de las pocas esperanzas, ¿verdad? El faro, era aquí, lo dice Chávez al inicio. Sí. Debía ponerlo otra vez. Sí, lo ponemos al final. Lo dice Chávez, la responsabilidad que tenemos nosotros. Lo dice Fidel. Sí, pero estos tontos que nos están gobernando, entonces la meta es ganar las elecciones y no perder el Parlamento, sí. Y que nos aplauda Dilma y Santos y el otro, nos den el visto bueno. Esa es la unión de la América. Mentira, eso no es unión, nada. La unión de Bolívar es la unión en contra del imperio, de verdad, no la unión dentro del capitalismo. Sigue buscando. Y Bolívar decía que tenían que la unión para poder pelear con los otros polos de poder a nivel mundial, sí. O sea, Estados Unidos, Europa. Claro. Y también lo pensó Chávez. Chávez también pensaba de esa forma, todas estas alianzas y todos estos organismos. Claro, bolivariano. Bueno, por eso el viejo Mata decía que la locura era la reacción natural al medio capitalista y que se sospechara de los cuerdos. Ese es un polisema que usted está lanzando a la vez. Es necesario, urgente, rescatar el pensamiento social de los dirigentes, de la vanguardia,
como paso previo para la reconstrucción e integración de la sociedad. Eso hay que explicarlo. ¿Qué es lo que pasa con los dirigentes? Los dirigentes del mundo, no estoy hablando de nadie en particular, y de todos. Señor, que busquen en su bien personal. ¿Verdad? Yo estoy en un puesto de dirección y tal, y me sacan de ahí por razones políticas, pero me dan una embajada y yo muy contento. Bueno, de aquí cuadré, ¿verdad? Sí. Mi peor es nada. ¿Ah? Y estoy gobernando, pero no, un momentico, y entonces ¿quién va a ser candidato? ¿Quién es el otro? Esa peleita que es individual, es propia del capitalismo, sin pensamiento social, es lo que nos tiene embromados. Sí. Ahora tú te pones a ver los grandes líderes, Fidel Castro toda la vida ha tenido un pensamiento social, porque hay que ver el valor que había que tener para meterse en el cuartel Moncada, o Chávez meterse en el golpe del 4. Son pensamientos sociales, no andaban buscando. Por cierto, nosotros nos acusan de jalabola por estar apoyando y defendiendo al negro Luis. Pero bastante, 100 y pico de cositas de Twitter, pero qué raro estos jalabolas que le dan la bola al negro Luis, que es un secretario de un estado por allá, y entrompan a Maduro y a todo su gabinete y a Diosdado y a todo. ¿Qué jalabola tan pendejo eso? Un jalabola medio raro. Bueno, no la podemos seguir. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que se metan en elaradoyelmar.blogspot.com y que lean el final de la columna, porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y no hay espacio para el poema, para No, hay espacio para el poema. Para la burguesía mardita. Dígalo. No hay espacio. Bueno, mañana venimos con un nuevo poema contra la oligarquía. Culera, bachaquera, guarimbera. Fidel lo decía hace unos días que lo visité. Chávez, cuiden la revolución bolivariana, cuídenla, porque de esa revolución depende el futuro de toda América Latina. Y del futuro de toda América Latina pudiera depender el futuro del mundo. Vean ustedes la responsabilidad de nosotros y del Partido Socialista y de los delegados y delegadas de la vanguardia del partido. Una responsabilidad que se pierde de vista. No podemos fallar. No podemos fallar. No podemos fallar. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.